Entonces han hecho la fiesta y siguen haciendo la fiesta con el Ecuador. Ahora mismo se quieren llevar el campo Sacha. Y se quieren llevar y quieren prorrogar el contrato del campo Auca. Eso le cuesta más al Estado que salga a empresas privadas que lo haga que lo continúe haciendo Petroecuador. Ahí hay corrupción. Y aparte de eso, ahí están los sueldos dorados de los que llegarán a hacerse cargo. Y dentro de lo que le tiene que costar al Estado para que las empresas privadas hagan eso, que no tienen por qué estar allí, ahí estarán los sueldos y los salarios, los sueldos dorados de esa burocracia. Tú entras a un día a una clínica. La salud es un servicio público de acuerdo a la Constitución. El Estado debería fijar tarifas de los servicios médicos. Tarifas. Entras a una clínica, 45 días, tienes que vender el departamento para pagar la clínica. Y dentro de eso, ¿qué está? Las utilidades de la clínica, están las remuneraciones de los médicos, que en 3 años quieren tener ya departamento en Miami. ¿Qué no te das cuenta? Y te lanzan toda esta campaña electoral. Porque yo le dijera a la señora ministra Ivonne Núñez, vea, dese unas vacaciones, no sé de cuántos años, pero vuélvalo a leer a su acuerdo ministerial número 39, repáseselo N veces y no salga a decir lo contrario de lo que consta en el acuerdo ministerial. Dijo que Daniel Noboa es nuestro líder continental y líder de referencia mundial. Yo digo, ¿hasta dónde llega el cepillado para hacer creer al Ecuador que estamos ante un prohombre de la patria? Una persona que a duras penas sabe dónde está parado, porque ahora sí ya sabemos que tenemos el gobierno del palo encebado, que le resbalan las críticas. Claro, a la usanza de los ricachones. Usted a una persona de mucho poder económico, usted no le puede decir nada, porque en el fondo dice, a mí me vale, yo tengo todo el poder. No son gobiernos que responden y que dan cuenta de sus actos. Pero además, paguen los impuestos. Paguen para que tengan cara de hablar algo. Paguen los impuestos. El Ministerio de Trabajo encontró, por ejemplo, y el señor presidente también fue muy enfático en este tema, porque él también lo había estudiado, que es el hecho de que las remuneraciones superaban la remuneración del señor presidente porque se incorporaba adicionalmente al sueldo el pago de horas extraordinarias y horas suplementarias. Eso hacía que pasara los $5.072. Además, también comisiones, y aquí vienen las famosas bonificaciones que se encuentran en los contratos colectivos. La suma de comisiones y suma de bonificaciones, al igual que las sumas de horas extraordinarias y horas suplementarias, es normal para que este conjunto de sumas llegue a la remuneración. Pero si yo tengo un techo, entonces tendrán que ajustarlos. Correcto, mi querido Jairo. Entonces, señora ministra, vea qué hace usted con su artículo 2 del acuerdo ministerial, que dice que la remuneración comprende tales y tales rubros, salvo el pago de viáticos, gastos de residencia, horas suplementarias o extraordinarias, si el puesto o cargo lo exigiere o permitiere. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, usted se contradice con su acuerdo ministerial diciendo lo que dice en Teleamazonas. Y además está yéndose en contra del mandato número 2, de la constituyente, que dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, a usted le queda, voy a ponerlo de otra manera, a usted el cargo le queda, pero bastante gordo. El mandato dice, no se considera parte de la remuneración mensual unificada las horas suplementarias y extraordinarias. Y lo mismo dice su acuerdo ministerial. Pero usted en Teleamazonas dice lo contrario. Usted le acaba de ganar a Sonsoles García el premio de que no sabe dónde está parada. Doctor, y algo más, Iván Núñez te preguntaba, la profesión abogada, además fue jueza de la Sala de lo Laboral en Guayas, Sí, hace poco, cuando fue ministra. Doctor, ella indicaba de un caso de un odontólogo de SELEC que habría reportado un sueldo de $12,000 en noviembre del 2023. Ese caso se hizo conocido porque supuestamente eso es lo que cobraba, pero ese valor era acumulado del equivalente a 10 salarios de $1,200. Entonces la ministra decía que ese funcionario fue despedida de manera intempestiva, por lo que usó el mecanismo de registrar
sus salarios acumulados en el último mes para así recibir una mayor indemnización, ya que la liquidación se realiza en base a la última remuneración. Doctor? Sí. Que siendo jueza, que ha sido juez, dice que ha sido jueza de trabajo, y entonces pasó de vacaciones de jueza. Toda liquidación se realiza con base en la remuneración, la última remuneración que goce un trabajador. Si a usted no le parece bien, reforme el Código de Trabajo. Reforme. Pero no venga a decir que le parece una barbaridad. Esto en el Código de Trabajo. Y es lo obvio, no le van a pagar una indemnización con lo que ganó hace 10 años, ni 15, ni 20 años. Primera cosa. Segundo, una golondrina no hace verano. Sacan a relucir 2 o 3 casos de algo que de pronto se les pasó a alguien, que han pagado algún tipo de salario más alto, lo que sea. Pero cuando se ve lo que realmente ha pasado en el tema de los salarios, no es ni la sombra de esto, mi querido Jairo, esto es parte, se inserta en la campaña electoral de Daniel Noboa para ir a la presidencia de la República. Porque esto es incitar a la gente el resentimiento social y decirles, ahí están llevándose la plata. Pero eso no es así. Eso no es así, pero incluso cuando hablan de los salarios dorados, por ejemplo, se habla de que en Petroecuador hay salarios, pero hasta no sé dónde, que están ganando. Y dan a entender que son como 500 los trabajadores que ganan eso, que pasan la remuneración que tiene el presidente de la República. Son 46 personas las que tienen un sueldo superior, Y obviamente eso tiene mucho que ver con el hecho de que fueron a trabajar en Petroecuador y se quedaron dentro de Petroecuador funcionarios que pertenecían a empresas privadas, que cuando se declaró la caducidad pasaron a ser parte de la institución. Pero este tema merita un análisis más profundo sobre el tema. Más profundo sobre el tema. No cerremos, pero digamos algo antes de ir al análisis más profundo. Dijo Ivonne Núñez, que demostró ser una persona que lo que le interesa es pasar el cepillo al presidente Noboa. Dijo esto, que esto ya quedó. De esta entrevista de ayer, ya quedó marcado el tema del palo encebado en primer lugar, y otra cuando dijo que Daniel Noboa es nuestro líder continental y líder de referencia mundial. Yo digo, ¿hasta dónde llega el cepillado para hacer creer al Ecuador que estamos ante un prohombre de la patria? Una persona que a duras penas sabe dónde está parado. Pero ahora sí, analicémoslo al tema desde una perspectiva más profunda. A ver, existen en determinados sectores, yo podría decir incluso sectores estratégicos, gente que gana tal vez un poco más de lo que gana el común denominador, porque es obvio, o sea, tienen una especialización, tienen a su cargo tareas tan importantes, y además en el sector privado los requieren pagándoles mucho más. Entonces, ¿cómo puede el sector estatal recurrir al concurso de esas personas con salarios o remuneraciones muy bajos? Eso incluso facilita corrupción. Pero viene un tema. Nos duele, por ejemplo, que un trabajador de un sector estratégico pudiera ganar no muchísimo más, porque si nos atenemos al mandato constituyente, podrían ganar $11,500. Porque el mandato constituyente no dice que será en función de la remuneración del presidente de la República. Primera cosa. Segundo, digamos que alguien gana, pongamos un monto, $8,000 mensuales. Pero viene un tema, ¿cómo impacta esto en la economía del país? O en la economía de la empresa a la que sirve. De una manera totalmente tangencial. Porque para la misma función, escúchenme bien lo que voy a decir, en la misma función que realice este trabajador o este funcionario,
Un funcionario privado está ganando 3, 4, 5 y quién sabe 8, 9 o 10 veces más que él. Pero ¿quién paga el salario del privado? Ahí está la pregunta. El salario del privado, la remuneración del privado la pagas tú mismo, pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, cuando le entregas un contrato petrolero de producción petrolera, en los costos de producción está ese pago. Por eso es que al final pagamos por un barril producido a una empresa transnacional $36 de promedio, mientras a Petroecuador le cuesta $17 producir el mismo barril. ¿Entendieron? Entonces allá dentro de la bolsa están esos son los salarios dorados, pero que le cuestan al Estado. Cuando un funcionario de un banco gana 15, 20, 30 mil dólares, ¿a quién le cuesta? Te cuesta a ti, ecuatoriano. Te cuesta a ti, porque todo eso va cargado en las tasas de interés, en esos préstamos leoninos de usura que te cargan. Cuando vas a comprar artículos de consumo necesarios, estás pagando el sueldo de los grandes gerentes y de los grandes dueños, y además de las utilidades de las grandes empresas. Entonces, dejen de hacer esta ficción en los salarios dorados de los funcionarios públicos y los salarios dorados del sector privado, que no le ponen el cascabel al gato y que no controla, no hay el Estado que regule precios. Tenemos formas de regular precios a todos los sectores. Y debemos hacerlo, porque es la forma que el Estado debe aparecer y presentarse ante la sociedad, defendiendo el interés nacional, defendiendo el interés popular. Entonces, claro, allí te meten el salario que les dé la gana. Te meten el salario que te dé la gana. Entonces, por eso veíamos en canales privados comentaristas deportivos, no ahora, de hace años, que ganaban sueldos de 12, 15 mil dólares. Pero obvio, sale de otras economías, que al final las pagas tú. Entonces, cuando te manejan este tipo de cosas, para confundirte, entonces la gente se pone ya al ataque. Hay que acabar con estos salarios y estos sueldos dorados. Bueno, pero verán entonces quién se hace cargo de eso. Pero además, la calentura no está en las sábanas. Porque en la misma actividad que le cuesta, en última instancia, le cuesta al Estado. ¿Por qué le cuesta al Estado? Por ejemplo, sector petrolero, contratos de prestación de servicios. A la empresa se le paga por lo que ha invertido, por las amortizaciones, por los costos de producción, por las utilidades. Se le paga. Y a Petroecuador, en Petroecuador no hay rentabilidad, en Petroecuador no hay utilidades. Pero las empresas ganan sus utilidades. Y en el pasado, no me metan a hablar de términos económicos, pero hasta el 2006 hubieron empresas petroleras del Ecuador que tuvieron tasas internas de retorno de la inversión del 220%. Eso en ninguna parte del mundo existe. Entonces han hecho la fiesta y siguen haciendo la fiesta con el Ecuador. Ahora mismo se quieren llevar el campo Sacha y quieren prorrogar el contrato del campo Auca. Eso le cuesta más al Estado que salga a empresas privadas que lo continúe haciendo Petroecuador. Ahí hay corrupción. Y aparte de eso, ahí están los sueldos dorados de los que llegarán a hacerse cargo. Y dentro de lo que le tiene que costar al Estado para que las empresas privadas hagan eso, que no tienen por qué estar allí, ahí estarán los sueldos y los salarios, los sueldos dorados de esa burocracia. Esa que tú no la quieres ver. Y los sueldos dorados también, que no la quieres ver. Tú entras a una clínica. La salud es un servicio público de acuerdo a la Constitución. Como consecuencia, el Estado debería fijar tarifas de los servicios médicos. Tarifas. Entras a una clínica, 45 días, tienes que vender el departamento para pagar la clínica. Y dentro de eso, ¿qué está? Las utilidades de la clínica, están las remuneraciones de los médicos, que en 3 años quieren tener ya departamento en Miami. ¿Qué no te das cuenta? Y te lanzan toda esta campaña electoral. Porque esto no es más que una campaña, estamos viviendo los anticipos de la campaña electoral. La calentura no está en las sábanas. Pero además, paguen los impuestos.
Paguen para que tengan cara de hablar algo. Paguen los impuestos. Porque yo le dijera a la señora ministra Ivonne Núñez, vea, dese unas vacaciones, no sé de cuántos años, pero vuélvalo a leer a su acuerdo ministerial número 39, repáseselo N veces y no salga a decir lo contrario de lo que consta en el acuerdo ministerial. Cuando eso lo haga, por lo menos, más allá de la campaña mediática en la que está metida y que cree que es un líder continental, Daniel Noboa, y de lo del palo encebado, porque ahora sí ya sabemos que tenemos el gobierno del palo encebado, que le resbalan las críticas. Claro, a la usanza de los ricachones. Usted a una persona de mucho poder económico, usted no le puede decir nada, porque en el fondo dice, me vale. Yo tengo todo el poder. No son gobiernos que responden y que dan cuenta de sus actos.